¿Cuántos buscan paz y tranquilidad a cualquier costo? ¿Están dispuestos a apartarse a lugares alejados para poder tener un ambiente tranquilo, descansar tranquilos, lejos del ruido de las grandes ciudades? Algunos buscan algún tratamiento para encontrar paz y tranquilidad. El tema de hoy es el costo del descanso. Axiomas, más allá de la evidencia. Amigos, estamos en el momento del estudio de la palabra del Señor. Cada semana estamos estudiando un tema nuevo. El tema de hoy es el costo del descanso. Hemos comentado al principio que las personas están dispuestas a hacer de todo para encontrar paz, tranquilidad, descanso. Y hoy vamos a hablar de un problema que nos lleva a la falta de descanso, a estar agotados, cansados, y vamos a ver la solución también a través de la Biblia y a través de la experiencia de un personaje bíblico. Para ello estamos aquí con dos invitados especiales. Está con nosotros Josué Peña. Bienvenido, querido Josué. Josué es pastor de un distrito de la Iglesia Adventista acá en Santa Cruz de la Sierra. Pedimos que por favor nos acompañes con un saludo a nuestra audiencia. Queremos extender un cálido saludo a todos los que nos acompañan, escuchando. Y pastor, un privilegio estar aquí. Bien, también está con nosotros Pastor Carlos Mozombite. Carlos, bienvenido. Igualmente te invitamos a que saludes a nuestra audiencia. Hay miles de personas que día a día van accediendo a este contenido y también te pedimos que por favor nos guíes en oración. Pastor, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los que están ahí atentos para poder estudiar esta lección. Vamos a orar. Querido Dios, queremos darte gracias porque nos reúnes para poder hablar de tu palabra, que podamos encontrar mensajes, lecciones importantes para aplicar en nuestra vida. Acompáñanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, durante este trimestre estamos estudiando el tema el descanso en Cristo y cada semana vamos tocando algunos aspectos que nos llevan a buscar y a encontrar ese descanso en Cristo. El tema de hoy es el costo del descanso. Así como dijimos anteriormente, cada persona busca, hace todo lo posible por encontrar paz, tranquilidad y descanso, pero hay elementos que llevan a que el ser humano termine agotado, cansado y en cierto modo, diríamos, necesitado de un descanso. Hay una historia en la Biblia que narra el problema de un personaje muy conocido. ¿Puedes, por favor, Carlos, en breve narrarnos qué llevó a este personaje a una situación parecida? Pastor, hablamos de David. David en su momento, ¿no?, de gloria, podemos decir, él estaba en un momento donde todo el pueblo salía, ¿no?, o el ejército salía a las guerras. Él tenía que estar con su ejército como líder, como rey, ahí llevándolo adelante, pero él quedó en casa. Tuvo ahí un momento para descansar, ¿no?, entre comillas podemos decir, un descanso, pero ese descanso lo llevó a otra situación, porque todos los hombres del pueblo estaban en guerra, y él era el único, podemos decir, porque quedó ahí como rey, y el versículo o el relato bíblico nos dice que este rey se levantó y miró, ¿no?, de ahí del terrado, y vio a una mujer. Esta mujer estaba bañándose y bueno, ahí se le vino muchas cosas a la cabeza, cosa que lo llevó esto para pecar. Entonces el versículo o la lectura bíblica también nos narra que él envió personas para traerlo a la chica, ¿no?, para poder él organizar su pecado. Entonces, hay descansos que parecen descansos, pero no lo son. En este caso, él aparentemente estaba disfrutando de un momento libre, pero terminó llevándolo a una situación que más bien lo llevó a la dificultad, al problema y a la angustia, porque más adelante él va a anotar. ¿Algo más que quiera mencionar, Josué? Pastor, lo que puedo rescatar es que siendo una persona muy importante, el cargo de rey, él no estaba por encima de la ley de Dios. Entonces, aquí nosotros podemos ver de que estando en una situación cómoda, lujuriosa,
se expone a la tentación. Entonces aquí nosotros vemos cómo Satanás aprovecha circunstancias cuando uno está en momentos así, de ociosidad, sin estar cumpliendo el deber. Y vemos, ¿no?, que el pecado entró. En ningún momento el rey tenía derecho de quebrantar y ponerse, ¿no?, por encima de la ley de Dios. Y esto lo lleva a cometer un pecado tras otro, porque él quiere cubrir, él quiere tapar su error. Él se metió en varios problemas. Pastor, yo creo aquí, ¿no?, que como él ya estaba vamos a decir, como rey, estaba acomodado, y Josué está hablando de que él no puede ir por encima de las leyes, pero él creyó, ¿no?, de que siendo rey podía hacer todas las cosas, de que siendo rey tenía incluso de poder traer a esa mujer aquí a donde él estaba. Ahora, los pueblos paganos practicaban aquello, ¿no? O sea, cuán importante es también el efecto del medio en el que vive. No significa que eso debiera primar, pero muchas veces el medio en el que vive termina influenciando negativamente en la cultura de David. Así, vemos a este rey que organizó, ¿no?, todo esto de acá, el pecado. Y una cosa podemos decir que él podría mover la cabeza y decir, no, ¿qué me está pasando? ¿Por qué estoy pensando de esta forma? De querer llegar a una mujer que no era su esposa, ¿no?, traerla hasta su casa, y sabiendo que todos los hombres estaban fuera, estaban en guerra, ¿no?, y él debería estar allá arengando a su pueblo, acompañando a su pueblo, animando a su pueblo como líder que lo era. Pero ¿dónde estaba? Y ahí Satanás aprovechó para poder entrar por la ventana que él dejó abierta. Después que todo esto pasa, incluyendo hasta un homicidio, ¿no?, un asesinato, porque termina mandándolo a Urías al frente de la batalla, ¿cómo se sintió él? ¿Cómo Dios buscó la forma de ayudarlo también a salir de ese momento porque estaba en el pozo? Sí, pastor. Dios trabaja también, porque vemos, ¿no?, que David, él se mete en problemas, eso le causa mucha preocupación, mucho estrés, pero Dios no lo deja solo. Dios envía a su siervo, el profeta Natán, y la Biblia menciona en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 12, el verso 13, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Vemos por qué. Porque el Señor, por medio del profeta Natán, le hace reconocer su pecado. Aquí hay una breve historia, ¿no? El profeta no va directo a juzgarlo, a condenarlo a David, sino conocía que David tenía un gran sentido de justicia propia, había estado muchas oportunidades con David, entonces le cuenta una historia y en base a esa historia es que el propio David da su sentencia. Y él se da cuenta que había cometido el error, Dios lo busca a él, y es importante, ¿no?, que a pesar de que el ser humano se mete en problemas, Dios busca el medio para salvarlo. En este caso usa un profeta, usa una historia, él se da cuenta y aparece ahí el versículo 13 cuando dice, yo pequé, y Natán, o sea, ese decir yo pequé, arrepentirse, es reconocer, darse cuenta, aun cuando las consecuencias estaban y no se las podía borrar, pero ahí aparece inmediatamente, ¿no? Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Cuán importante es que ese perdón no entra en consideración, no entra en proceso, en procesamiento, sino es instantáneo. Cuán importante es eso para nosotros como cristianos. Pastor, David tuvo una secuencia de pecado, ¿no? Solamente por traer a una persona que no era su esposa, de ahí ya cometió su pecado y empezó ya él a maquinar lo demás porque empezó a tener vergüenza, miedo, algo particular, ¿no? Y ahí fue el profeta Natán donde todo esto con una pinza, ¿no?, le hizo mismo ver a él cómo estaba, por eso él tomó juicio sobre él mismo, ¿no? Nuestra lección dice,
agotado y cansado. A eso finalmente lo llevó a él a un agotamiento, sin duda alguna, aunque era rey, pero se sentía como alguien que no era digno de estar en el lugar donde estaba. Su salud seguramente fue deteriorándose, que eso nos va a mencionar más adelante él mismo. Pero cuán lindo es saber que Dios, aún en medio de este cuadro, tiene una solución y tiene en el momento mismo una respuesta, ¿no? Tus pecados te son remitidos. Queridos amigos, vamos a una breve pausa. Vamos a ver en la siguiente parte el Salmo 51, donde expresa justamente la actitud antes y luego que Dios le otorga el perdón a David. Vamos a la pausa. Ya retornamos con Axiomas. La historia de David, sin duda alguna, es una historia que está registrada en la Biblia con propósitos de enseñarnos lecciones importantes. Y en este aspecto usted puede leer su Biblia en el libro de 2 de Samuel, que son capítulos que hemos estado leyendo, capítulo 11, capítulo 12, para conocer un poco más en detalle la historia. ¿Qué ocurre después que, sucedió todo el problema? Dijimos varias veces que David se metió en problemas mayores por querer solucionar un problema y eso lo lleva a él a una angustia, a una desesperación. Salmo 51 es un salmo que nos va a mostrar la actitud de él en sus diferentes facetas, ¿no? Y quisiera que ustedes, por favor, puedan resaltar, porque esto también, sin duda alguna, nosotros lo necesitamos diariamente. Josué. Pastor, cuando nosotros leemos este salmo detenidamente, así con calma, nos ponemos en lugar del escritor de este salmo, podemos ver una sinceridad, un arrepentimiento genuino. Se percibe ahí la angustia y la aflicción que causa el pecado, ¿no? Y lo más llamativo es que todo lo que está describiendo aquí está en primera persona. Y justamente dice ahí, David lo escribe esto después que Natán va y le hace reflexionar, ¿no? Sí, pastor. David ahí él menciona directamente hacia su persona, ¿no? Ten piedad de mí, oh Dios, ten piedad, ¿no? Borra mis rebeliones, ¿no? David reconoce que él se ha equivocado, ¿no? Que él ha fallado. El pecado a una persona puede enceguecerlo. El pecado a una persona puede atrofiar su sentido de dependencia del Señor. Pero vemos que David, cuando es amonestado por el profeta, él tiene una actitud humilde para aceptar, escuchar el consejo, la dirección de Dios. Y él cae quebrantado, él cae humillado. Y en este contexto, en relación al costo del descanso, ¿cuál diríamos que es el costo del descanso? ¿Qué debemos hacer nosotros para lograr ese descanso? Bueno, acudir a Jesús, ¿no? La invitación está, que el Señor nos trae, nos invita en todo caso para que nosotros vamos a Él. Es lo que pasó con David. David estaba en pecado, Dios le invitó para que él pueda reconoció, por eso lo envió al profeta, reconoció su pecado. Ahora vemos a David, un hombre que está angustiado por lo que hizo, porque el mismo Salmo lo está hablando en la primera parte, en los primeros versículos, que tenga piedad, lávame más de mi pecado, ¿no? Porque él reconoce lo que hizo. Y bueno, dice aquí, porque reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, dice, contra ti solo he pecado. Reconoce. Ahora, esto lo lleva, ¿no?, a acercarse más a Dios, porque ya reconoce que él no puede solo. Quizás él solo hasta ahora, hasta ese momento él estaba caminando, pero ahora andando solo cometió muchos errores y ahora con el Señor tenía que mejorar, ¿no? Él analiza también que puede ser que todo lo que está sucediendo implica todo el mundo en el que vive, el ambiente, hasta su propia naturaleza, pero no la justifica, ¿no? Dice aquí, en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre, he aquí tú amas la verdad en lo más íntimo, purifícame con hisopo, y el versículo 10 dice, no, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí. Diríamos, el costo implica reconocimiento, humildad, buscar a Dios,
para lograr el objetivo que finalmente él logra después, ¿no? Sí, pastor. Ese último versículo que menciona del Salmo 51:10, nosotros podemos ver de que solo Dios es el que puede crear en el ser humano, de recrear un corazón limpio, una mente, una conciencia tranquila. David, él inmediatamente cayó en pecado, él sintió la separación que hace el pecado, el abismo que crea en el ser humano distanciado del Señor. Y sabía que alejado de Dios, su vida iba a ser de mal en peor, iba a ser ruina. Entonces él quiere siempre estar en la presencia de Dios, tener al Santo Espíritu. ¿Qué implica un corazón nuevo en este caso en David o en el ser humano? En el versículo Corazón dice limpio. 11, ¿no? Ujú. Dice, no me eches delante de ti y no me quites tu Santo Espíritu. La persona que está en pecado siente ese alejamiento y ese abismo que está hablando ahorita Josué, ¿no? Que sintió Adán y Eva. Porque cuando dice, crea en mí, ¿no? Está hablando mismo la misma que utilizó, ¿no? Esa palabra de creación en el Génesis, ¿no? Quería David sentirse nuevo otra vez, que Dios le dé esa creación, ¿no? Que sea nuevo para que otra vez pueda hacer su vida. Y en otras palabras también no es él el que con el esfuerzo y con la dedicación pueda vencer el problema, sino que Dios iba a hacer el trabajo en él y para ello había que pedirle que Dios haga la obra de la creación que estaba directamente relacionada con su poder y su misericordia. Sí, porque ya se sentía triste, ¿no? Por el pecado. Por eso aquí, ¿no? Devuélveme el gozo de tu salvación. No se sentía bien. Se sentía sin esperanza, se sentía humillado, se sentía mal consigo mismo. Y aquí quiere encontrar el perdón, ¿no? Quiere pedirle al Señor que le dé otra oportunidad. Y en la oportunidad, entonces dice, ¿no? Si no le quita el espíritu, entonces enseñaré a mis transgresores. Una vez perdonado, persona nueva, va a predicar el evangelio con mejor, ¿no? Aún esa experiencia autoridad. le sirve positivamente para poder ahora ayudar a los demás. Muy bien, estamos llegando a la parte final de esto. No sé si algo más ibas a mencionar, Josué. Pastor, mencionar que este Salmo 51 es una oración escrita y tenemos que saber que toda oración uno tiene que orar con fe, teniendo la seguridad de que Dios escucha, de que Dios responde. Y David tuvo esa seguridad. Él confió en su Redentor. Aun cuando él no había visto a Jesucristo, él aceptó que Dios cubrió sus pecados, que Dios perdonó y que por consiguiente la salvación es por fe, pastor. Bien, queridos amigos, estamos ya en la parte final de nuestro tema. Vamos a ir a una breve pausa y volvemos a las conclusiones. Ya retornamos con Axiomas. El costo del descanso fue nuestro tema de hoy. Y en realidad el descanso no está en un lugar alejado, en una isla tranquila, en un ambiente donde no hayan problemas. Está cuando nosotros nos acercamos a Dios. Aún en el medio en el que nos encontramos, aún en la situación en la que nos encontramos, así como en el caso de David, se encontraba en una situación muy complicada que lo llegó al agotamiento, al cansancio, a la desesperación, pero acudió al Señor y eso hizo de que él encontrara el verdadero descanso. Gracias, Josué, por estar con nosotros en esta oportunidad y te damos unos momentos para despedirte de nuestros amigos que nos miran y nos escuchan a través de Radio Nuevo Tiempo y de las redes sociales. Dar siempre el consejo a todos de que en ningún momento tenemos que dudar de las promesas de Dios. Dios tiene el poder para darnos paz, tranquilidad. No interesa qué pecado hayamos cometido. Así como el pecado de David, Dios también tiene el poder para perdonarnos, limpiarnos de toda maldad. Igualmente, Carlos, gracias por estar con nosotros en esta oportunidad y tienes unos segundos para poder dirigirte a la audiencia. Así es, pastor. David
o Dios en todo caso, permitió que esta historia se cuente con detalle, para que quizás podamos identificarnos nosotros y buscar al Señor. Dios nos perdona, Dios está siempre ahí con los brazos abiertos esperándonos. Aquí dice, ¿no? David se humilló y confesó sus pecados, en tanto que Saúl menospreció el reproche y endureció su corazón en la impenitencia. Nosotros, que somos inteligentes, acudamos a Dios y evitemos el pecado. Primera de Juan capítulo 1 versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y esa limpieza ayudará a que tú y yo podamos encontrar ese descanso que nuestro ser tanto anhela y que Dios también quiere que lo tengamos. Que el Señor te bendiga.